Bueno, doctor Claria, muchísimas gracias por atendernos. Am, Hemos estado leyendo buena parte de sus publicaciones recientes y, y todas tienen o parecen tener un elemento común, un nexo común, que es ese concepto de la inflamación de la grasa, lo que los ingleses llaman lo de la fat inflammation. ¿Podría explicarnos brevemente en qué consiste esta situación y qué consecuencias metabólicas puede tener para la salud en los humanos? Bueno, la inflamación del tejido adiposo es en estos momentos la base inicial del síndrome metabólico. Lo que hasta ahora se había considerado que era un órgano que almacenaba lípidos y que no tenía ningún papel activo, se ha visto que en estos momentos es un órgano endocrino que genera multitud de hormonas, factores que regulan el metabolismo. Y la causa de por qué en el tejido adiposo es importante la inflamación, es que la inflamación lo que genera es una alteración de la actividad endocrina de la grasa, y es el origen de las alteraciones hepáticas, de la resistencia a la insulina, y también interviene en la homeostasis de fluidos y de la hipertensión. Bien, como usted dice, hablamos siempre de lo que se considera o de lo que se denomina el síndrome metabólico, esa situación que abarca situaciones de salud, pues desde la obesidad hasta probablemente la diabetes, algunas enfermedades hepáticas, el hígado graso. Especialmente hablando de lo que usted denomina resistencia a la insulina, entiendo que la inflamación es el nexo común de todas estas situaciones clínicas. ¿Es así? Exacto. ¿Mm? Es exactamente este el concepto. La inflamación es el nexo común que une todas las enfermedades asociadas al síndrome metabólico. Por ejemplo, las consecuencias hepáticas, que básicamente es el hígado graso, se deben a la resistencia a la insulina. La diabetes tipo 2 se debe a la resistencia a la insulina. Este estado inflamatorio es el que causa la resistencia a la insulina y, por tanto, es el que inicia todo este proceso que da lugar a las complicaciones metabólicas, muchas de ellas asociadas al aumento de peso o obesidad. En muchas de sus publicaciones se habla con cierto interés de unas nuevas moléculas, que se denominan en genérico resolvinas, pero que entiendo que hay de muchos tipos. ¿Puede explicarnos brevemente qué son las resolvinas y de dónde provienen y qué posibles efectos o funciones pueden tener en el organismo? Bueno, en nuestro organismo tenemos unos lípidos, en la grasa también, que se denominan ácidos grasos poliinsaturados. Y de estos hay dos tipos, unos que se denominan omega 6, de los cuales ya se describió su mecanismo de acción en los años 80 y que recibieron los premios Nobel los doctores Brain, Benstrom y Samuelson. Y el otro tipo de ácidos grasos poliinsaturados son los omega 3, de los cuales solo tenemos evidencias incipientes de su mecanismo de acción. En estos momentos sabemos que los ácidos grasos omega 3 disminuyen los niveles circulantes de triglicéridos, beneficiosos, por ejemplo, en la diabetes, y protegen el hígado ante el hígado graso. Pero no sabemos por qué razón los ácidos grasos son beneficiosos. Estas nuevas moléculas derivadas de los ácidos grasos omega 3 explicarían el por qué los ácidos grasos omega 3 ejercen efectos beneficiosos en el síndrome metabólico. Bien, entonces, si entiendo bien, si estas moléculas resolvinas y de otro tipo, estos derivados de alguna manera de los ácidos grasos omega 3, son o tienen un componente antiinflamatorio, desde el punto de vista práctico, ¿puede tener algún tipo de consecuencia clínica o práctica importante el aumentar la ingesta de este tipo de ácidos grasos buscando ese componente antiinflamatorio, y en particular en lo que comentábamos antes, en todo lo que tiene que ver con la resistencia a la insulina o con el síndrome metabólico? ¿Puede tener algún tipo de implicación o podrá tener en un futuro algún tipo de implicación?
Se ha demostrado que el enriquecimiento de las membranas de las células de nuestro organismo con omega 3, que es lo que ocurre cuando nosotros ingerimos un suplemento de omega 3, es beneficioso porque afecta la síntesis de estas sustancias, estas risolvinas. De alguna forma, los ácidos omega 3 son los sustratos, los precursores, los padres de estos hijos que son activos, vasoactivos, son biológicamente activos, que son las risolvinas. Por eso nosotros podemos fácilmente aumentar los niveles de estas nuevas moléculas añadiendo omega 3 a nuestra dieta. Muy bien, pues doctor Claria, muchísimas gracias por sus explicaciones. Y quedamos a la espera de nuevos datos sobre estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien.